Bueno, seguimos. Entonces ya no espero a nadie más. Ok. Ok, entonces vamos a hacer unos problemitas para ilustrar todo lo que hemos visto. Entonces dice problema número 2. Dice, el motor de gasolina de un camión toma 10.000 julios de calor y produce 2.000 julios de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es LC, vamos a escribirlo, L de combustión igual a 5.0 por 10 a la 4 julios por gramo. Entonces dice A, calcule
la eficiencia térmica del motor. B, cuánto calor se desecha en cada ciclo. C, si el motor realiza 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia de salida desarrolla en watts y en HP? D, ¿cuánta gasolina se quema en cada ciclo? ¿Cuánta gasolina se quema por segundo y por hora? Ok, entonces hacemos un esquemita como siempre. En física son muy importantes los esquemas. Entonces apuntemos los datos primero, ¿verdad? Entonces dice, el motor, bueno, hagamos el esquema primero para que vean cómo es que. Entonces hagamos el depósito, ¿verdad? El motor tiene un depósito ahí, ¿verdad? Entonces viene, está la máquina. Y el depósito a temperatura baja. Ok, entonces aquí tenemos un calor que viaja hacia el motor y un calor que viaja hacia el radiador y del radiador a la atmósfera, etcétera. Entonces aquí tenemos nuestro ciclo térmico y ese ciclo térmico lo que está dándome es un trabajo. Ok. Entonces este ciclo me da un trabajo. Aquí tengo un QA que viene de la explosión y aquí viene un QB que va hacia el radiador y del radiador a la atmósfera, etcétera. Entonces, dice que el camión, el motor de gasolina toma 10.000 julios de calor. Entonces, quiere decir que QA, Q de alta es igual a 10.000 julios. El trabajo que me produce, el trabajo mecánico por ciclo es, dice, y produce 2.000 julios de trabajo mecánico por ciclo. Ok, entonces el trabajo mecánico es 2.000 julios por ciclo, ¿verdad? Entonces dice, calcule la eficiencia térmica del motor. Entonces aplicamos la definición de eficiencia térmica. Entonces, eficiencia es igual al trabajo neto entre el calor del depósito de alta temperatura, ¿verdad? Ponemos aquí T alta y aquí T baja. Entonces esto es 2.000 julios entre 10.000
Y entonces esto queda 0.2 o 20%. Fíjense qué eficiencia más mala, ¿verdad? En los motores de combustión interna, la eficiencia es bajísima. Esta es realmente baja. Esta es de un motor de hace, un motor más o menos de hace 40, 50 años. Ahora la eficiencia anda por el doble, más o menos, 40%. Entonces, la parte B, ¿cuánto calor se desecha en el ciclo? Entonces, para la parte B, estamos relacionando, queremos saber el QB, entonces aplicamos la primera ley. Profe, ¿y un motor eléctrico? Un motor eléctrico es súper eficiente, la eficiencia oscila en 95%. Ah, bueno, sí, sí, es un motor. Okay. Entonces, la primera ley me dice que el trabajo es igual al calor del depósito de alto menos el calor que se desecha al depósito de baja temperatura. Entonces de aquí puedo despejar QB y entonces es Q alto menos el trabajo. Y entonces esto es igual a 10.000 menos 2.000. Y entonces se desechan 8.000 julios, ¿verdad? Que salen. Entonces quiere decir que si salen del motor, entonces QB son menos 8.000 julios. En la parte C me están diciendo, si el motor realiza 25 ciclos por segundo, o sea, 25 explosiones completas por segundo, ¿qué potencia de salida desarrolla, qué potencia de salida, perdón, desarrolla en watts y en HP? Entonces, tenemos que la frecuencia para la parte C, la frecuencia del motor son 25 hercios. Hercios son ciclos por segundo. O segundo a la menos 1. Entonces, la potencia entonces esto implica que la potencia es igual al trabajo por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto queda, fíjense que las unidades de estas son trabajo, son julios, por segundo a la menos 1. O sea, estos son julios por segundo, que son watts, ¿verdad? Entonces está bien. W por F, entonces esto es 2.000 julios por 25. Y entonces esto es igual a 50.000 watts o 50 kilowatts. En HP implica 50.000 watts por un HP que son 746 watts. Entonces estos son 67 HP. Ok, la parte D dice, ¿cuánta gasolina se quema en cada ciclo? Entonces la parte D decimos, sea M la masa quemada por ciclo
Entonces, el QA va a ser igual a M por el calor de combustión de la gasolina. Y entonces, ¿verdad? Esto lo que me dice es, ¿por qué? Porque el calor de la combustión es 5 por 10 a la 4 julios por gramo. Entonces, ¿cuántos gramos estoy quemando para que me dé 10,000? ¿Verdad? Entonces tengo que multiplicar esto por M. Entonces sea M la masa quemada por ciclo. Entonces esto implica que la masa es igual al Q que viene de la combustión entre el calor de combustión. Entonces esto es 10,000 julios que vienen de la combustión entre 5 por 10 a la 4 julios por gramo. Se van los julios y entonces esto queda 0.2 gramos por ciclo. Y la parte E dice cuánta gasolina se quema por segundo y cuánta por hora. Entonces, como ya sabemos cuánto se quema por ciclo, entonces hacemos 0.2 gramos por ciclo por la frecuencia, que son 25 ciclos por segundo. Entonces esto me queda, ciclos se van con ciclos y esto me queda gramos por segundo y entonces esto queda 5 gramos por segundo. Por hora, en una hora, implica 5 gramos por segundo por 3,600 segundos, que es una hora, y entonces esto queda 18,000 gramos por hora, o sea, 18 kilos de gasolina, de kilogramos de gasolina por hora. ¿Ok? Y si quisiéramos saber cuánto quema por litro, o sea, cuántos kilómetros hace por litro, entonces la densidad de la gasolina, ahí la pueden buscar en internet, en cualquier lado, es ρ de la gasolina igual a 0.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en una hora, lo que se queman son 18,000 gramos. Gramos por hora. Entonces esto lo multiplicamos por 1 entre la densidad, o sea, entre 0.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces se van los gramos y centímetros cúbicos pasa para arriba, entonces esto queda 25,714 centímetros cúbicos por hora, ¿verdad? Y estos son 25, un litro son 1,000 centímetros cúbicos. Entonces estos son 25.7 litros por hora. Si viaja digamos, a una velocidad de 88 kilómetros por hora, digamos que va en una pista, entonces esto implica que 88 kilómetros por hora, es
que ya ni puedo escribir. Por hora, ¿verdad? Y esto lo dividimos entre el consumo en litros, entonces es entre 25.7 litros por hora. Entonces las horas se van, queda kilómetros por litro, y entonces esto queda 3.42 kilómetros por litro. Gastoncito el camión, ¿verdad? Bueno, ahí tienen un problema bastante desarrollado para analizar cualquier carro. Ustedes pueden variar ahí todas las variables que puedan variar, que es el calor que viene de la combustión, ¿verdad? El combustible que van a usar, ¿verdad? El calor latente de la combustión, etcétera. Y entonces, pues pueden averiguar muchas cosas. Ok, pongamos problema. ¿Alguna pregunta? Dice una. ¿Qué me dice Verónica? No, de parte mía tampoco. Ok. Una máquina de Carnot absorbe 2000 julios de calor de un depósito a 500 Kelvin. Realiza trabajo y cede calor a un depósito a 350 Kelvin. Entonces, ¿cuánto trabajo efectúa? ¿Cuánto calor cede? ¿Y qué eficiencia tiene? Bueno, muy bien. Hacemos el esquemita, como siempre, en física, que nos ayuda mucho los esquemas. Es una máquina de Carnot. Entonces, tenemos un depósito a alta temperatura. Tenemos el depósito a baja temperatura. Tenemos la máquina de Carnot en medio. Y entonces dice que tomamos calor del depósito de alta. Y mandamos calor al depósito de baja. Entonces esta es nuestra máquina de Carnot, ¿verdad? Entonces esta máquina de Carnot me produce un cierto trabajo que me están preguntando que cuánto trabajo efectúa. ¿Verdad? Entonces tenemos que QA absorbe 2000 de calor de un depósito. Ok, QA 2000 julios. Dice que TA es 500 Kelvin. Y dice que TB es 350 Kelvin. Entonces me están preguntando, bueno, ¿cuánto trabajo produce esta máquina de Carnot? Entonces las ecuaciones que tenemos para una máquina de Carnot son que QA entre QB
es igual a TA entre TB. ¿Verdad? Entonces aquí, digamos que vemos que tenemos TA, TB y QA. Entonces podemos encontrar el QB, ¿verdad? Entonces de aquí, esto implica que QB, esto implica que QB es igual a QA por T bajo entre T alto. Entonces esto es 2000 por 350 entre 500. Vean que con las máquinas de Carnot y con esta relación se usan las temperaturas en Kelvin, ¿ok? Entonces, el QB es igual a 1400 julios. O sea, QB igual a menos 1400 julios, porque salen. Luego, el trabajo entonces es QA menos QB. Y esto es 2000 menos los 1400. Y entonces esto es 600 julios. Luego, para la eficiencia térmica, la eficiencia térmica es igual a 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta. Y esto es 1 menos 350 entre 500. Entonces, Profe, una cosa, usted dijo que Q era menos 1400, ese lo deprecia ahí, bueno, porque menos por menos, en la fórmula de QA menos QE. no, o sea, no puede ser, o sea, en la fórmula de la primera ley se respetan los signos de la primera ley porque es QA menos QB. Si yo pusiera menos 1400, sería, o sea, estaríamos creando energía de la nada, ¿verdad? Porque sería 3400 julios, ¿verdad? Y está bajando 2000, o sea, no puede ser menos, ¿verdad? Se pone QB igual a menos 1400, respetando la convención de que están saliendo 1400, ¿ok? Listo, pura vida. Pero los signos en la primera ley son aritméticos. Bien. Ok, entonces esto da 0.3, o sea, 30%. También podemos hacerla eta podemos calcularla como el trabajo entre la energía que se consume. Y esto es 600 entre 2000. Y esto da exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir este problema? Este problema quiere decir que si nos hacemos una máquina real que trabaja entre los mismos depósitos de temperatura, la máquina real tiene que tener mucha menor eficiencia que 0.3. Esa es la gran secreto y la gran aplicación del ciclo de Carnot o la máquina de Carnot. ¿Ok? Ok, y les voy a dejar un problema aquí de tarea para que lo hagan en la casa y lo revisamos de hoy en 8. Problema
número 4 dice, suponga que 0.20 moles de un gas ideal diatómico, ¿verdad? Con gamma igual a 1.4 efectúa un ciclo de Carnot entre 227 centígrados y 27 centígrados, partiendo de la presión de A igual a 10.0 por 10 a la 5 pascales. En el punto A, en el diagrama PV de la figura. El volumen se duplica durante la expansión isotérmica de A a B. A, calcule la presión y el volumen en los puntos A, B, C y D. B, calcule Q, o sea, el calor, W y delta U para cada proceso y para todo el ciclo. Y C, determine la eficiencia directamente de los resultados del inciso B y compárela con el resultado obtenido de la siguiente ecuación. ¿Verdad? Dice de la siguiente ecuación, o sea, que de eficiencia térmica igual a 1 menos TB sobre TA. Y el diagrama del que nos están haciendo referencia es el siguiente. ¿Verdad? Entonces el diagrama del que tenemos que calcular todo esto es este diagrama. Entonces aquí tenemos TA igual constante, TB igual constante. Y aquí tenemos nuestro ciclo. Este es el punto A. Viajamos hasta el punto B. Viajamos hasta el punto C. Viajamos hasta el punto
Claro, no me salió muy curvo esto, pero bueno, es una curva, ustedes ya saben. Hasta el punto D. Y de D viajamos al punto A, ¿verdad? Entonces vamos en este sentido. Esto es P contra V. Entonces, acuérdense que hay que trabajar en Kelvin, ¿verdad? Entonces hay que transformar las temperaturas. Porque nos dicen que estamos trabajando con un gas ideal. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que el examen va a quedar para este viernes en 8. Incluyendo la materia que vemos de hoy en 8. Juan, dígame una cosa, ¿usted no puede entrar a mediación virtual? No, yo sí puedo. Entonces, ¿por qué me pide el link cada vez que entro a una clase? Oye, es que como usted avisa, yo no iba a mediación virtual a buscar el link, como usted lo estaba avisando por WhatsApp, yo me imaginé que usted avisaba que ya estaba y que ese era el link. Sí, No pero todo el sabía. mundo entra por mediación virtual. O sea, uno entra a mediación virtual y se va a la clase y ingresa a la clase. Está bien, con mucho gusto lo vuelvo a seguir haciendo de esa manera. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el examen sería para el viernes 18. Tentativamente, Ok, ok. yo creo que sí termino todo de hoy en 8, pero tentativamente queda para ese viernes. Bueno, si no hay preguntas, muchachos, entonces hasta aquí llegamos. Se me parte todo bien, profe, entonces. Bueno, Bien, pero hasta luego. hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Ok.